Hola mis queridos amigos del podcast Kabbalah es Simple. Me encuentro en un espacio que para mí es un espacio de mérito y de oportunidad con mi querido amigo y maestro de Kabbalah, Mario Sabán, un científico de la Kabbalah más que un maestro de Kabbalah. Sus libros son pura ciencia y esta tarde le he pedido que me acompañe porque quiero hablar sobre su último libro, Keter, el éxtasis de la creación. ¿Es correcto, Mario? Bueno, es el éxtasis de la eternidad, De la eternidad. pero también que me gusta, el éxtasis de la creación. Está muy Creo que bonito. Keter es el éxtasis de la creación, pero bueno, ya me dirás Ujú. tú. Sí, sí, Bienvenido, muy Mario. bueno. Gracias, Patricia. Un placer muy grande estar aquí, como siempre, con toda la gente que te sigue y con todo el trabajo. Y bueno, la verdad que siempre agradecerte que me tengas en cuenta para llamarme. Así que para mí un placer estar aquí. No, para mí un honor, como te dije. Bueno, me gustaría primero preguntarte, tú eres un escritor muy prolífero. No sé cuántos libros has escrito ya, ya perdí la cuenta, he tenido la oportunidad de leer varios que además son muy extensos, muy profundos. Y como yo trato de recomendarlos, es como que son libros de ciencia de la espiritualidad a través de la Cábala, porque para mí son eso. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te inspira a escribir tantos libros de Cábala? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, mira, esta pregunta no me la hicieron nunca, lo cual me pone feliz, porque en general en muchas entrevistas a veces se repiten mucho las preguntas y bueno, también las respuestas. Pero en este caso, el movimiento mío, bueno, hay varias razones. La primera, yo creo que yo comencé a escribir temas de Kabbalah para organizarme yo mismo, porque yo veía que todos los temas de Kabbalah estaban muy desorganizados. En general, la gente en el mundo espiritual, si tú vas a una conferencia, te encuentras con grandes eruditos, grandes sabios, que cuando empiezan a explicar cosas, tú no sabes bien a dónde van ni cómo llegan, ¿ok? Ni a dónde quieren llegar. Es una verdadera anarquía el campo espiritual. Realmente no lo digo porque lo he sufrido yo, por eso es lo que no quería es que sufran los demás. Entonces yo dije, no, yo me tengo que organizar. En la Cábala, como tú sabes, hay muchísima cantidad de temas, se abren muchas puertas, la puerta del libre albedrío, la puerta del mal, la puerta de Dios, bueno, hay tantas puertas que... Con lo cual, yo dije, bueno, estos temas hay que tratar de ordenarlos y yo creo que me fui ordenando. Yo necesito escribir para ver cuánto orden tengo, qué coherencia tengo en el discurso. Cuando yo estoy escribiendo, estoy buscando si encuentro incoherencias Ah, dentro del wow. discurso y y las encuentro porque somos seres humanos finitos, y las encuentro y cuando las encuentro las trato de resolver. Por lo tanto, a mí la escritura me empuja a buscar las contradicciones, que la palabra contradicción en hebreo es un caso curioso, porque stirá en hebreo quiere decir seter ya, el secreto de ya, el secreto de Dios. Quiere decir que no hay contradicciones. Cuando uno se encuentra con una contradicción, es que en realidad está haciendo muy mal el análisis. Es como que llegó ahí de un modo erróneo. Entonces, cuando yo llego ahí de un modo erróneo, por las limitaciones que todos los seres humanos tenemos, trato de ver cómo salgo de esta contradicción. Y cuando realmente a veces salgo, a veces no, pero en general cuando salgo, trato de saltar del otro lado y encontrarme con una serie de informaciones que Ujú. básicamente podríamos decir que en la cábala tradicional no existen. Claro, la cábala va en aumento, ¿no? Como la luz que se va revelando. Cada vez que vamos revelando más luz, van apareciendo temas que cabalistas antiguos eventualmente no trataban o para esa generación no era fundamental y para la nuestra sí. Por lo tanto, nosotros avanzamos en la luz, revelamos la luz, pero a partir de todos estas conjunciones, disyunciones, interrogaciones, contradicciones, es decir, todos los obstáculos que yo pueda encontrar en la Kabbalah, para tratar de, yo te diría, resolver la confusión, para tratar de resolver la confusión, me lleva a nuevos campos de investigación. Y por lo tanto, como soy un investigador nato, yo calculo que por ser acuariano, por algún motivo extraño, avanzo en la investigación, se revela la luz y la verdad que es fascinante ese proceso de crecimiento y sobre todo te vuelvo a reiterar de orden. Yo soy muy disciplinado a nivel conceptual y quiero disciplinarme también en el mundo espiritual, que la verdad siempre lo he sentido un tanto caótico a la hora de estudiarlo. Es bastante caótico, honestamente, sobre todo para al principio, cuando uno
ve toda esta paradoja que es gran parte de la comprensión profunda de la Cábala, porque para muchos, cuando empezamos a estudiar Cábala y sin una estructura, sin un orden, como en el caso que tu escuela ofrece, que hay una estructura, hay un plan, hay una metodología, hay gente detrás, uno se encuentra con conceptos completamente paradójicos y entonces ahí empieza un desorden mental que muchas veces desmotiva a la gente y la desconecta de la sabiduría. Entonces, creo que es muy importante que tu aporte de revelación ordenada de la cábala para quienes están con ese apetito. Ahora, tus libros son la ciencia de la espiritualidad. Tus libros para mí son la ciencia de la espiritualidad. Podemos ver en este nuevo libro, en este último libro, algo de el Mario no científico y el Mario más ser humano, más detrás de este gran investigador. Bueno, a ver, yo no puedo dividirme de, primero, gracias por gran científico, yo tengo mis serias dudas de ser un gran científico, yo pienso que gran científico es descubrir algo y yo solamente investigo, pero yo pienso que aquí en este libro es probablemente un libro donde yo estoy más comprometido con los anteriores, es decir, comprometido a nivel personal. Creo que me voy sacando los disfraces en cada uno de los libros. Creo que se me van cayendo los velos a mí mismo Ujú. y ese Mario interior se va manifestando cada vez más. Es decir, claramente en este libro ya se manifiesta mucho. Yo creo que mi primer paso fue el libro que hice con mi esposa Marisa, que yo realmente ahí nunca había escrito sobre mis sensaciones, mi vida privada. Pero aquí Sí, también, yo ya también tengo mucha fuerza en mi vida privada, todo este espacio interior mío se ha desplegado y siempre pensé que los conceptos que yo trabajaba y calculo que también le pasa a mucha gente, son bastantes disfraces de sensaciones interiores que se estructuran de alguna forma en conceptos, pero que nunca son conceptos fríos. Es como muy difícil en el es campo correcto. espiritual de desconectar. No, no se puede caer en la dualidad teoría-práctica. En la espiritualidad todo es práctica, todo es algo que surge desde el interior y que va tomando los conceptos como excusas para poder hablar, podríamos decir, entre comillas, objetivamente, pero siempre está el sujeto, siempre está la preocupación del alma de quien escribe. Por supuesto, siempre está esa búsqueda personal implícita en cada concepto, en cada palabra, en cada cosa que uno escribe o puede compartir sin ninguna duda. Sé que el tema central de este libro es la emuná y nosotros hace un tiempo, tú y yo, ya hicimos un podcast sobre la emuná porque creo que para nosotros como estudiantes, hablo por mí, como estudiantes de Cábala, es muy importante tener el desarrollo constante de esta conciencia de emuná acompañada de acciones de Muná, porque de nada sirve tener una conceptualización como ya lo mencionaste. Entonces, ahora, desde la revelación o la escritura de este libro, me gusta decirle una revelación porque sé que tuviste planeado escribir una continuación del SOT 22 y que no resultó así, sino que este libro te fue conduciendo a ti, por eso me refiero como una revelación de la luz a través tuyo, que amén, que así sea y que sigas haciéndolo. Pero ¿qué fue lo que agregó de entendimiento, de experiencia, de vivencia de la emuná para ti la escritura de este libro? Mira, yo creo que siempre en mi experiencia de vida he tenido emuná. Yo nunca supe si es propia de mi alma o también reforzada por la familia en la que yo he nacido y me he desarrollado, porque yo siempre he visto este concepto de emuná en toda mi familia. Lo he Ujú, visto en mi madre, que falleció de cáncer hace muchos años, lo he visto en mi padre, lo sigo viendo en mi padre. Yo creo que aquí hay algo que se filtra a nivel cultural, indudablemente, porque también lo he visto en mis abuelos, este seguir hasta el final. He tenido siempre ejemplos familiares de mucha emuná, sin darme cuenta que eran emuná. Para mí era como, yo calculo, algo natural dentro de la familia. Y en consecuencia, yo hace muchos años ya me di cuenta que había salido de la paradoja entre éxito y fracaso, que nunca creí ni en el éxito ni nunca creí en el fracaso. Nunca ujú, creí en ninguna de las dos, porque en realidad vi dentro de mi propia familia experiencias de caída, y nunca se sintieron así, porque redoblaron el esfuerzo con respecto a la confianza. En consecuencia, yo creo que viví la emuná primero en el ámbito familiar, luego probablemente, aunque uno lo vive en el ámbito familiar, lo estudia y lo percibe dentro de la Kabbalah, y el gran descubrimiento para mí de la emuná realmente vino con la obra Las estrategias del Satán. Cuando ujú, yo
yo escribí y profundicé en todo el tema del mal durante muchos años y terminé la obra Las estrategias del Satán en el 2021. Ujú, eh, yo te diré que quizás un poco más atrás, porque yo lo realicé en el medio de la pandemia esta obra, así que habría que remontarse al 2020, hace 4 años. ujú, Y yo me di cuenta ahí cuando escribí el capítulo 11 de Job, donde yo ya veía la emuná en Job de seguir adelante a pesar de todo. Yo ya había detectado que el gran antídoto frente al mal era la emuná. Me di cuenta ahí. Me di cuenta que no es una lucha entre el bien y el mal, es una lucha entre la emuná y el mal. ujú. Entonces, cuando yo detecté esto, nunca hubiera creído que hubiera escrito solamente sobre este tema. Y la verdad, como tú dices, yo tenía otro proyecto. El proyecto mío era un SOT 22.2, porque no sé si tú recuerdas que a SOT 22 yo le puse /1 con la idea en algún momento de hacer un SOT 22.2. Con lo cual, bueno, la idea es que cuando me puse a escribir, dije, bueno, yo tengo que lograr SOT 22.2. Pero una cosa es lo que el hombre quiere y otra lo que Dios dispone de él, que siempre sucede lo mismo. Entonces empecé a escribir SOT 22.2 y me daba cuenta de que no era SOT 22.2, que estaba solamente hablando de la emuná, solamente estaba hablando de Keter, que no me podía escapar de este tema, Ujú. hasta que dije, ¿por qué motivo estoy planteando algo que no está surgiendo? ¿Por qué motivo tengo que escribir un SOT 22.2 que no va a aparecer quizás nunca? Claro. Lo que está apareciendo aquí es la función o las características de la dimensión más alta que es Keter, y por lo tanto, cuando se terminó el libro, que llegaba a las 150, 200 páginas, yo dije, el libro se ha cerrado, ya dice lo que tenía que decir, no se necesitan libros de 400 páginas para a veces decir lo que uno tiene que decir, y Ujú. cuando llegué a esta conclusión, dije, bueno, quedará el proyecto de SOT 22.2 dando vueltas por ahí, si es que en algún momento se hace, pero creo que se cierra porque todo lo que yo tenía muchísimas ganas de decir, lo he dicho, lo he estructurado, el libro para mí estaba cerrado, yo creo que casi se cerró solo, en cierto modo se cerró solo, y el final del libro es como bastante curioso, porque el final del libro termino entrando en otro tema. Es decir, la emuná me lleva a otro tema. Y esto es muy característico de mis investigaciones, que cuando estoy terminando el libro ya no estoy en el tema del libro. Es algo clave. Tus Ya casi... entrevistas también. Ah, mis entrevistas, sí, aquí podemos terminar en cualquier lado. Esto es verdad también. Bueno, esto demuestra que me falta organizarme aún, fíjate, ¿no? Es A decir, todos. tanta organización que no sirve. Pero este libro terminó en el concepto de vida eterna, en el concepto del Olam Abba, en Ujú. el concepto del mundo del futuro. Yo realmente me quedé muy sorprendido a donde iba la escritura. Yo me solté totalmente con este libro, a donde la escritura me llevaba, yo iba, no me interesaba dónde, nunca tuve un texto controlado, temáticamente hablando. No, los textos controlados tienen más que ver con las tesis doctorales, donde me controlo más porque me van a controlar a mí. Entonces ahí sí me controlo, pero como sabía que iba a ser formato libro, yo dije, bueno, no voy a controlar absolutamente nada, que venga lo que tiene que venir. No sé, un libro más relajado, yo calculo un libro de mayor madurez a nivel personal, me dejé llevar un poco por la pluma y yo creo que a veces cuando lo terminé y lo releía, me llamaba poderosamente la atención hasta dónde había llegado. Has dicho varias cosas que para mí son muy relevantes. La primera, y quisiera con toda esta amplia respuesta que me acabas de dar, hacer como unas disecciones, porque hay varias cosas que creo que son un gran aporte para todos quienes te escuchamos y te seguimos y tenemos el mérito de tener tu amistad. ¿Tú crees que la emuná es un atributo natural del pueblo judío, del pueblo hebreo? ¿Por qué es que en otros pueblos no se presenta esa determinación para salir adelante ante la adversidad de cualquier forma? ¿Tú Bueno, crees? mira, yo creo, sí, sí, es muy buena tu análisis y yo creo que tiene que ver sobre todo con un tema de la historia. Yo creo que siempre el pueblo judío fue un pueblo desterrado, exiliado y el primer patriarca es un exiliado. El primer patriarca tiene que dejar Ur en Caldea e ir a la tierra prometida y ya está, digamos, podríamos llamarlo en una especie de dualidad exilio-retorno. Entonces,
Yo creo que las características del pueblo de Israel son características de siempre seguir adelante, sobre todo porque la idea del Dios infinito no es una idea de resultado, sino es una idea de comienzo. Yo creo que yo muchas veces en las entrevistas y con mis alumnos también explico un poco cuál es el objetivo, por ejemplo, de esas espiritualidades orientales. La espiritualidad oriental, por ejemplo, se encamina hacia la fusión con lo divino. Está buscando el nirvana, está buscando el todo. Y fíjate, ¿no? Está buscando el éxtasis también, está buscando de alguna forma Keter. Así que en este punto vamos, los dos vamos por el mismo, en cierto modo, con el mismo objetivo. La diferencia es que en la Kabbalah, y yo creo que en esto sí, la Kabbalah tiene una característica muy judía, que cuando llega, digamos, a Dios, cuando hace Bitul, cuando llega el éxtasis, ahí comenzó el trabajo. Ahí no terminó. Yo creo que la espiritualidad oriental termina arriba y la espiritualidad de la Cábala rebota arriba y termina abajo. Es decir, la realidad es que termina aquí, no termina allá. Es algo que yo siempre les digo a los estudiantes, al principio, cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, esta sensación de éxtasis, de fascinación por la información, por la luz, por los milagros, por las bendiciones, y llega un día donde te levantas y dices, nada de esto tiene sentido, estoy en un viaje mental, no existe, y ahí es el momento de la verdad. Ese es el momento cuando empieza el verdadero trabajo personal. Les digo siempre Así para que es. lo tengan presente. También dijiste algo que es importante y es que a lo largo de todo este proceso espiritual, nosotros tenemos estos momentos de éxtasis en los cuales como que tenemos esa certeza absoluta y eso permite que la luz vaya conduciéndonos, tal así, tal como a ti te condujo durante la escritura de este libro, vaya conduciéndonos por la vida. Ahora, ¿qué hacemos con el control? Porque somos seres humanos y necesitamos controlar las cosas del resultado, todas las expectativas que tenemos frente a este trabajo hermosísimo de realmente tener emuná. ¿Cómo contrarrestamos la humanidad nuestra controladora con nuestra emuná espiritual? Bueno, yo no creo que hay que contrarrestar, yo creo que hay que coordinar, hay que oscilar, no hay que anular el control. Contrarrestarlo sería entrar en mayor contradicción. Lo que hay que tratar de hacer es lo que decimos siempre en la Cábala con el árbol de la vida, que Binay Jochma copulen, ¿no? Entonces, que ese control de alguna manera también pueda existir cuando ese control lo podamos controlar, no que el control nos controle a nosotros. Es decir, si yo tengo control porque sé que puedo dejar de controlar, entonces es un supracontrol que tengo Claro. para yo dejar de controlarme. Pero si yo tengo un control por el cual no puedo dejar de controlarme, y la diferencia básica para mí está o estás en Keter o estás en Binah. Cuando estás en Keter, haces marchas y contramarchas, te pones flexible o entras en control según lo que tu alma quiere. En Ujú. cambio, en la Binah, el control te lleva a la autoexigencia, te lleva al resultado, que tiene que existir el resultado y que tiene que existir la exigencia, pero no que la Binah se convierta en Keter. Y yo esto sí lo explico en el libro. Yo Ujú. explico que con la mente hay que tener mucho cuidado, que la Binah nunca crea que es Keter, que tenemos que tener un supracontrol para flexibilizar ese control que a veces nos lleva al resultado. Ahora bien, los resultados son muy estimulantes, tampoco vamos a decir lo contrario. Yo creo que los resultados son estimulantes, pero también los obstáculos son estimulantes. Es decir, los resultados y los obstáculos. Cuando no se cumple un resultado, tiene que ser más estimulante que cuando se cumple el resultado. Es decir, si yo no tuve la nota que yo quería y la nota en vez de 9 7 o es 5, me pueden pasar dos cosas. O redoblar el esfuerzo desde Keter, porque mi proceso va a continuar a pesar del 5, o hundirme porque yo y el 5 somos uno. Yo creo que ese 5 me pertenece Se y me están define. calificando. Es que la calificación del resultado tiene que ver con el resultado del momento de esa energía y no con toda la personalidad. Quien siente un fracaso y convierte ese fracaso en una personalidad fracasada, porque envuelve y generaliza la personalidad, entonces ahí podemos encontrar que nos encontramos en Vina. Si cuando existe ese fracaso uno lo toma como aprendizaje y dice voy a seguir y voy a seguir redoblando mi emuná, Ujú. porque el redoble de la emuná, ¿cuándo viene? No viene cuando gané el ajedrez, viene cuando perdí. Es decir, si perdí el ajedrez, tengo que decir que bueno.
voy a tratar de mejorarme para la próxima poder ganar. Y si no gano nunca tampoco, porque me estoy disfrutando el juego de ajedrez. Entonces, yo creo que si todos en la vida disfrutamos el juego de la vida, los resultados van a ser mucho más positivos que si nos estamos exigiendo en todo momento. Esto no anula la responsabilidad, porque tampoco podemos caer en el otro extremo de ser irresponsables, donde hay muchas personas en el mundo espiritual que trabajan por gracia, ¿no? Es decir, yo no hago nada y a mí me tiene que llegar algo que viene de arriba, como en forma automática, como una especie de iluminación. Entonces a mí me dicen que iluminado, yo no estoy iluminado, estoy estudiando todos los días y escribiendo todos los días. Y si me cae alguna iluminación en el mientras tanto, mejor. Pero hay muchísima gente en el mundo espiritual que, a mi modo de ver, comete cierto error, pero bueno, es una cuestión del crecimiento, y es caer en el otro extremo. Es decir, primero el autocontrol de una exigencia brutal que no te deja placer, y luego buscar el placer en ningún tipo de responsabilidad. Claro. También se encuentra en el mundo espiritual. Entonces, a ver, yo creo que somos responsables de la energía que nosotros tenemos. A mí Ujú. me queda claro esto, pero nuestra responsabilidad no nos puede llevar a la irresponsabilidad de la autoexigencia. Completamente. No podemos ser tiranos con nosotros mismos y tampoco podemos caer en el extremo de decir Dios proveerá y sentarnos a esperar. Un poquito iría por Así ahí es, la así idea. es, así es. Sí, no es una compasión descontrolada, ¿no? No Claro. me perdono por una parte ningún error porque creo ser perfecto, lo cual implica una falta de comprensión de la naturaleza humana que es imperfecta, donde hay Sí, mucha gente que cuando comete un error no se perdona y tú los ves sufriendo errores porque no tienen compasión de sí mismos, no, así, pueden inclusive perdonar a los demás, pero no se perdonan a sí mismos. Y por el otro lado, personas que se lo perdonan todo, que terminan en la desidia, en no, y de alguna manera este que se perdona todo no es que se está perdonando todo, en realidad es un irresponsable con las energías que le dieron para que haga algo con su alma. En consecuencia, el que aparentemente se perdona todo está ya camino a la irresponsabilidad. completamente, claro que sí. Ahora, cuando nosotros, lo que a mí me ha servido, digamos, y te lo comparto para tratar de aterrizar esto de la emuná en la vida, es estar presente, es no permitir que nuestra mente se instale en el futuro pensando en lo que va a pasar, solamente simplemente instantes de proyección, de dirección, de planificación, de hacia dónde quiero ir, pero enfocar mi energía en el presente con la absoluta certeza o emuná de que estas acciones hechas con conciencia, hechas con bondad, hechas con equilibrio, van a producir un resultado, ojalá en esa dirección. Y si no es en esa dirección, en el mejor para todos. Creo que el valor de estar presente es como una herramienta esencial para conectar con la emuná y no estar ni en el pasado ni en el futuro. Ahora, yo hablo siempre del peligro del bienestar, de anestesiarte con el bienestar. Podríamos decir, Mario, de acuerdo a tu visión, que todo lo que estamos viendo en el mundo en términos de explosión de violencia, de agresividad, de guerra, de terrorismo, en muchos focos del mundo, inclusive en nuestro amado Israel, en mi amado Ecuador, puede ser un sacudón de la luz diciéndonos, bueno, es momento de hacer el trabajo, de tener emuná y de seguir. Yo creo en principio que a los que estábamos en el mundo espiritual el día 7 de octubre del 2023 nos rompió una especie de idealización que veníamos construyendo. Yo creo, y sobre todo lo digo también por mí a nivel personal, lo que sucede muchas veces es cuando uno se mueve en un cierto grupo, cree que toda la humanidad piensa como este grupo. Entonces todos estábamos trabajando el aumento de nivel de conciencia, los alumnos iban creciendo, el mundo parecía que iba cambiando, y frente a esto apareció lo que apareció. Entonces, cuando aparece Amalek, que básicamente es esa ruptura de la conciencia, en realidad también, como sabemos en la Cábala, todo tiene su función, es decir, nos muestra qué nivel de fragmentación tenemos y también nos muestra dónde la humanidad está poniendo sus energías, de manera cuán incorrectas están las energías con las que la humanidad está operando. Uh -huh, Por lo tanto, yo creo que como al final todo es bueno, Gamsu Letová, como decimos en la Kabbalah, uh -huh, yo creo que esto, en términos populares, yo te diría, como se dice en América Latina, nos bajó de un ondazo, es uh -huh. decir, bajamos a la tierra directamente y nos dimos cuenta que en la realidad no toda la humanidad estaba haciendo el trabajo. Yo creo que tenemos mucha más responsabilidad ahora que antes,
Siempre la tuvimos, pero ahora mucho más, porque nos damos cuenta cuántos millones de personas estaban educadas en el odio o estaban educadas en la agresividad y cuántos millones de personas no tienen realmente cuál es su sentido de la vida, ¿no? Es decir, tú de repente ves conflictos o ves, no sé, grupos, ¿no? Los hutíes en Yemen que van saliendo todos los días ahí desde el Mar Rojo, tirando a los barcos misiles, que tú, la verdad, te preguntas de toda esta gente, qué sentido tiene de sus vidas, toda esta gente solamente tirando misiles contra los barcos que están comerciando, todo el mundo está intentando crecer y comerciar a nivel económico y ellos ahí tirando. Por supuesto, siempre hay intereses detrás, pero la pregunta es, el que tira este misil, ¿qué grado de conciencia tiene? ¿Cuál es el grado de conciencia? Con lo cual, podemos ver que todas las guerras y todos los conflictos, al final terminamos siempre en el mismo punto. La energía de la humanidad está incorrectamente invertida. Hay una inversión de la energía totalmente mal situada. Que parte de mis impuestos en cualquier lugar del mundo vayan a las armas, implica que yo soy corresponsable también de todo este sistema. Así que, ¿cómo todo este sistema se puede desmontar? La verdad que es un tema que a mí realmente me preocupa. Me preocupa cada vez menos el ticún personal que ticún olam, porque el ticún personal la gente lentamente lo va haciendo. El ticún olam va a ser mucho más duro porque hay estructuras de intereses que no les conviene el ticún olam. En consecuencia, yo creo que tenemos mucho para trabajar. A mí lo que para mí se me planteó el 7 de octubre, como a muchos que estábamos en la Kabbalah y en el mundo espiritual, es cuánto trabajo nos falta hacer. ¿Cuánto trabajo nos falta hacer? Pensábamos que el trabajo estaba bastante adelantado y nos dieron un baño de una realidad muy triste. Y en todos los países, como tú dices, se está viendo permanentes conflictos que no terminan y venta de armas y gente que va muriendo. Yo muchas veces digo que quizás la especie humana no necesariamente tenga que ser la encarnación de la conciencia universal. Es probable que quizás si nosotros no hacemos Tikkun Olam, la especie humana desaparezca y nosotros no tengamos rol en el universo. Es decir, nosotros tenemos rol por ahora, digamos, porque estamos intentando refinarnos, intentamos elevarnos, porque una parte de la humanidad intenta trabajar todos los días para lograr ser mejores personas, pero si la humanidad en general no lo puede lograr, puede que la especie humana no tenga el privilegio de continuar encarnando la conciencia. Lo cual para la conciencia universal en el fondo no es problema, porque la conciencia universal se seguirá encarnando en otras civilizaciones. Lo triste de la historia es que dejaremos de participar en el universo y será nuestra responsabilidad el no poder haber llegado ahí. Por eso yo digo que el Tikkun Olam y la espiritualidad que plantea la Kabbalah habría que estudiarla en ciencias políticas, porque en el fondo lo que tiene que terminar es con un modelo político donde las energías están mal situadas. Sí, completamente, donde los intereses personales están por encima de los intereses generales, ¿no? O mayores. Ahora, algo que yo he visto y que te comentaba era que dentro del pueblo judío, a quien amo, respeto y tengo muy buenos amigos, ¿quién más que yo para decir maravillas del pueblo judío? Entre ellos mismos se ve mucha fragmentación. ¿Cómo, siendo Israel el corazón de la humanidad, siendo el eje espiritual del mundo, cómo ayudar a que el pueblo judío mismo sea el que se una? Y que además un poco se cambie esta visión de que del pueblo elegido frente a los no elegidos, como Ujú. la primera categoría frente a los que somos de segunda categoría. ¿Qué hacemos los de segunda categoría, entre comillas, para ayudarles a los de la primera categoría que creen que son el pueblo elegido a entender una nueva visión? Bueno, yo no creo en la idea de pueblo elegido. Si No tú sé. haces la traducción adecuada, es justamente pueblo adecuado. Am Segulá es un pueblo que tiene una función y en este sentido cada pueblo tiene. Y aquí no hay nadie de primera ni nadie de segunda. Somos todos de primera, ¿no? En este sentido, yo siempre he tenido una visión universal y sobre todo una visión de un Israel que va más allá de la nación, porque para nosotros en la Kabbalah Israel es una conexión directa con Dios. Así que, Patricia, no te pongas en segunda categoría, eres de la primera categoría, Yo porque tú digo por lo tienes que me han una dicho algunos conexión. rabinos. ¿Y usted quién es para decir esto? Y yo, con mucha humildad.
Bueno, no, Lo tomo con humor, me lo tomo. en mi caso te tengo como primera categoría. Si hay Ah, ya, rabinos que quieren ponerte en la categoría que ellos quieran, que hagan lo que quieran. Pero gracias. yo nunca, jamás diría que aquí hay seres humanos de primera ni de segunda. Lo que a mí me queda claro es que la función de Israel, y vuelvo a reiterarte, para mí Israel es mucho más amplio que el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío hay personas que están desconectadas y no necesariamente son Israel, y hay muchos gentiles no judíos que también son Israel. Es decir, para mí Israel es un estado de conciencia, ¿ok? Así es. Que en el pueblo judío existan personas que tienen ese estado de conciencia, hace que estas personas tengan conciencia de Israel. Y muchísima gente no judía, millones de personas a lo largo y de toda la humanidad también para mí tienen conciencia de Israel. Por lo tanto, Israel es un estado de conciencia, es una forma de conexión con la divinidad. Por supuesto que el pueblo judío debería encarnar ese grado de conciencia en mayor, digamos, en mayor proporción, pero yo te diría que hablando del tema de la unidad, unidad no es uniformidad, es decir, hay que hacer una diferencia entre ambas. El pueblo judío está en general muy unido, pero en los últimos años, sobre todo en Israel, ha habido una gran diferencia entre laicos y ortodoxos, que son diferencias de modelos con respecto no solamente al Estado, sino también sobre el futuro, digamos, de la religión judía. Pero esto que nosotros vemos en Israel siempre refleja el estado general de la humanidad. Porque también puedes encontrar en el mundo cristiano gente mucho más cerrada, gente mucho más abierta, gente que podríamos llamarla ortodoxos en el campo católico y gente mucho más liberal y flexible, y en el campo musulmán lo mismo. Es decir, que en definitiva aquí lo que se mueve en el fondo son dos tipos de pensamientos que se enfrentan. Un pensamiento de la modernidad, de la democracia, eh, yo llamaría un pensamiento de la construcción del mundo laico, que permitió que el poder religioso no se imponga, y la ortodoxia judía, que yo creo que si no se modera puede ir camino a la teocracia de Irán y a modelos de dictaduras teocráticas, ¿no? De dictaduras religiosas. Yo creo que la espiritualidad, y fíjate lo que voy a decir, se ha desarrollado en los últimos tiempos mucho más en el mundo laico que en el mundo religioso. El religioso tiene una concepción de que ya tiene a Dios dentro de sí, es decir, que ya controla a Dios y por lo tanto inclusive podría tener algún viso de soberbia en cierto modo. Y el laico lo busca Dios, es decir, hay como dos, a mi modo de ver, dos caminos, unos que creen que lo tienen y los demás que creemos que no lo tenemos, sino que lo buscamos. Y la espiritualidad, sobre todo en la Kabbalah, estamos más los buscadores que aquellos que creen que lo han encontrado. Es decir, yo creo más en que la espiritualidad lo que ha liberado son almas buscadoras de la luz. En cambio, yo creo que los religiosos, de todas las religiones, en este caso, no estoy hablando de una en particular, la Ujú. religión tiene una mentalidad de el ser el representante de Dios en la tierra, porque todo religioso cree en definitiva que tiene la verdad absoluta. Es decir, que un religioso católico te dirá que si no crees en Cristo no alcanzas la salvación, Ujú. un judío te dirá que si no observas la Torah tampoco, y cada uno de los religiosos te va a imponer su camino como el único verdadero para llegar a la divinidad. O podríamos decir porque se cree en ellos que tienen el control divino, siendo representantes de Dios, y lo mismo sucedería si hablas con los ayatolás de Irán y así sucesivamente. Por lo tanto, las religiones en su versión ortodoxa son muy peligrosas. Así Son es. muy peligrosas porque en general hacen que las almas queden sojuzgadas y esclavizadas del poder religioso. Y en el campo espiritual, lo que está sucediendo es que a diferencia de la década del 70 del siglo pasado, del 60, donde los laicos eran agnósticos o ateos, hoy los laicos están entrando en el mundo espiritual, se están reconectando con la divinidad, pero fuera de todo marco religioso. Y por lo tanto yo creo que es una gran oportunidad del mundo de que aquellas personas que nos hemos dado cuenta de lo infantil, de muchas supersticiones religiosas que solo sirven para el control del poder religioso, nos hemos liberado. Yo pienso que el contragolpe espiritual a nivel mundial viene del mundo laico, no viene del mundo religioso, pero el mundo religioso lo teme, lo teme. Y de hecho, fíjate que en los últimos años muchos religiosos, muchos ortodoxos han entrado en la Kabbalah
para tratar de controlar los conceptos y los temas de Kabbalah y no se puede controlar la luz de Dios. Eso es imposible. Así es, tienes toda la razón, Mario. Y lo lindo de todo esto es que me siento parte de ese grupo de laicos que en lugar de sentirse como de un lado de la familia, de la tradición, se siente mucho más conectado y mucho más en capacidad de servir y ayudar a otros desde un lugar sin condiciones, sin ningún tipo de normas ni de condicionamientos de ninguna índole. Ahora, Mario, dijiste algo que es, ¿qué pasaría si la especie humana no lograra hacer el Tikkun Olam? No tendríamos el mérito de encarnar a esta divinidad, ¿no? En la continuidad del sexto milenio. ¿Qué pasa con el mérito propio? ¿Puedo tener emuná sobre mi mérito propio? Bueno, el mérito propio tiene que ser reconocido para tener una buena Tiferet. Y no se puede llegar a Keter sin Tiferet. Es decir, no se puede realmente tener un camino hacia la divinidad si primero tu identidad no es fuerte. Por tanto, y esa identidad se tiene que basar en qué mérito tiene cada uno. Yo creo que, por supuesto, el mérito tiene que ser reconocido, dado que si el mérito no es reconocido, hay muchas almas que confunden el reconocimiento de los méritos con el ego. Hay una gran confusión en el mundo espiritual con respecto al tema del ego. Algún día habría que hacer un libro, El ego, desde el punto de vista de la cábala. Yo ya no sé si lo voy a hacer porque me da miedo lanzarme a mí mismo retos. Lánzate, lánzate. No, no, porque yo te digo, el ego es un gran tema problemático en el mundo espiritual, porque cuando algo anda mal, bueno, es el ego y nadie sabe bien de qué se trata, ¿no? Está, oh, y el ego. Y el ego es muy bueno si está equilibrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Sucede que hay una tradición, y esto probablemente quizás viene más de la tradición cristiana que de la judía en este punto, donde la persona durante su vida no reconoce su mérito porque tiende a creer que si reconoce su mérito es soberbia. Entonces hay muchísima gente, y sobre todo te digo de la tradición cristiana, de alumnos que vienen educados en colegios católicos, donde les cuesta horrores atribuirse el mérito a alguien. Y yo, como profesor de cábala, se las paso diciendo, pero si usted tiene el mérito, reconózcalo, reconózcalo. Pero claro, de pequeña le han enseñado que si reconoce el mérito es soberbio, no se puede querer a sí mismo, sino primero querer a los demás. Entonces ahí hay una serie de problemas culturales con respecto a la construcción de la Tiferet, donde, por ejemplo, le pregunto a algún alumno qué virtudes tiene y dígame 10 virtudes suyas y no alcanza a Tres no decirme pueden tres enumerar. o tres, Tres no no llegan, pueden. Ajá, no, tres no no pueden. llegan, no llegan. Entonces, tú te das cuenta ahí que hay un tipo de cultura que ha hecho mucho daño a la autoestima de la persona, pero por Ujú. supuesto tiene que ver con el control del poder, ¿no? De la época medieval, sobre todo, donde la persona no podía reconocer su propio mérito. Y si no reconocemos nuestro propio mérito, es que tenemos un problema en la estructura de la personalidad. Es decir, Sí, el yo tiene que saber la fuerza que tiene, es decir, tiene que tener confianza en sí mismo, si no, no puede haber un desarrollo de la emuná. Entonces, ¿qué sí. emuná va a tener alguien que tiene un yo débil? Es Que no decir, reconoce su mérito. así es decir, tiene que tener un reconocimiento al mérito. Por supuesto, no estamos hablando de la vanagloria del mérito, No, de estar en la calle y hacer marketing del mérito, no. pero el reconocimiento del mérito, y hay tanta cantidad de alumnos que quedan ahí, quedan yesódicos. Hay Más alumnos que yo los llamo yesódicos, mis alumnos yesódicos, que porque estén atascados. están luchando por llegar a la Tiferet y no se lo creen, y no se lo creen. Y yo les digo, se lo tienen que creer. Y no, no me lo creo porque mi madre me dijo que tengo que estar el último de la fila, porque le tengo que dar el regalo al otro y no darme un regalo a mí. Ese pensar en el otro sin pensar en uno está muy instalado. Yo creo que hay que pensar en el otro, ¿cómo no? Claro, en la cábala. Para hacer tikkun olam hay que pensar en el otro, pero uno tiene que pensar en uno porque si piensa en el otro y se pierde, uno se está humillando frente al otro. Por lo tanto, yo te diría que es clave en la emuná confiar en nuestras propias fuerzas, que cuando subes un poco de nivel en la cábala te das cuenta que son fuerzas que Dios te dio a ti dentro. Pero ¿qué te importa todavía cuando entres en la cábala si crees que son tus fuerzas? No, no importa aquí si son tus fuerzas o son fuerzas que te dio la divinidad. Luego te vas a dar cuenta que no son tus propias fuerzas, que te viene una fuerza más alta. Pero cuando entras, tienes que por lo menos confiar en tu propio potencial. Porque, y se descubre, ¿eh? Cuando la persona encuentra su propio potencial, mira,
yo voy a decir algo que yo creo que jamás dije en ninguna entrevista. En la escuela de Cábala, que, bueno, que he desarrollado y con todo el equipo, una de las cosas que a mí más me gustan es cuando lanzo a un profesor a un curso del cual cree que no está preparado. Prácticamente todos los profesores que lanzo tenían una gran duda en lanzarse como profesores dentro de la escuela, como un temor interior que le venía de la Tiferet, débil. Y a mí lo que me gusta es que conquisten su propio espacio. Entonces yo decía, ¿no? Uno ve los grandes movimientos de Cábala y siempre en los grandes movimientos de Cábala tú ves a una especie de gran maestro A de un ese gurú. movimiento, como una especie de gurú, un gran maestro del movimiento, y de repente te preguntas, bueno, ¿qué alumnos tiene este gran maestro? Tú no sabes el nombre de ninguno, porque no sabes si hay, quizás los hay, pero están totalmente como ocultos. Entonces yo dije, no, yo nunca voy a cometer este error, porque esto no es bueno. Esto, si nosotros estamos hablando de que toda alma tiene luz y toda alma puede aportar, ¿cómo uno no le va a dar espacio a esa alma para que la luz se aporte? Hay que bajarlo a la realidad esto. Porque si no te quedas con un discurso donde todas las almas tienen que venir a la luz, yo me quedo de que no permito a nadie y las bloqueo y no permito a ningún discípulo que pueda alcanzar la luz. Dije, esto es una contradicción. Claro, Entonces, una de las contradicciones las he resuelto. Dije, mira, ¿sabes qué? Uno no es eterno, que vengan todos los alumnos, porque en realidad todos hay que ver la luz de cada uno y darles espacio. así es. Y cuando toman espacio, no sabes el potencial que tienen, porque Y es además más. que ser un buen maestro es que el alumno te supere, ¿no? Que sea mejor que tú. Yo cuando veo a algún alumno que funda su escuela y que, es más, algunos, yo muchas veces les escribo y les digo, ¿quieren que yo les haga el prólogo de su libro o quieren que yo vaya a la escuela y pueda Eres muy eventualmente... generoso, eres muy No, generoso. pero la generosidad parte de que es la aplicación de lo que nosotros sentimos en la espiritualidad. Es decir, que no debería ser como la cualidad de lo generoso. Digamos, todos tendríamos que Ser tener esta coherente. calidad, tendría que ser algo natural, no tendríamos que resaltarnos como generoso, en el Ujú. sentido de que el otro tiene el potencial y si yo me abro y si yo dejo espacio, además, el otro lo que va a conquistar, siempre lo va a conquistar el otro porque es el camino del otro. Es decir, yo jamás podré conquistar la idea y el camino que tiene el otro Así porque es. es el camino que Dios le dio a él. Solamente que yo le voy a intentar abrir un poco más la puerta para que el trabajo de Dios ayudarlo a que vaya un poco más rápido. Sí, Pero esa alma va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces yo creo que empieza el mundo circular, empieza el mundo de los compañeros, no el mundo de los maestros. Yo ujú, creo que estamos terminando las últimas generaciones de maestros y ahora vamos a ser todos realmente aprendices de sabios. Creo que estamos entrando realmente en el Talmid Jajam. Estamos entrando en el concepto de aprendiz de sabios. Y yo totalmente, creo que el maestro tradicional está desapareciendo. completamente, completamente, estoy de acuerdo. Mario, para finalizar, ¿cómo hacer en medio de tanto caos? Quiero escuchar tu visión para que este muná que se instala en nosotros, ¿no? Que es como el resultado de este trabajo espiritual de muchos años de conciencia, primero cultivarla, ¿no? ¿Cómo hacer para tenerla siempre viva? Primero. Y la segunda pregunta es, ¿cómo no ser objeto de burla de los demás por tener Bueno, frente a tanto caos? Porque a mí me dicen de todo también. Estás loca, estás ciega, mira las noticias, ¿qué te pasa? Porque yo bueno, estoy tranquila, como me ves. Mi hija está dando a luz hoy, mi hija está en labor de parto en estos momentos. y Yo perdón que estoy te esté aquí sentada interrumpiendo. contigo, Estoy, haciendo lo que me bueno, comprometí a hacer y luego voy donde ella y estamos en este estado, pero no sé, a veces a la gente le cuesta entender un poco. mira, que la gente le cueste entender es algo normal, porque a todos nos cuesta entender. Así Ujú. que yo creo que es algo más normal que la gente no entienda que entienda. Con lo cual, yo creo que si tú te encuentras mucha gente que no entiende, tienes que estar tranquila, porque ese es el estado normal. En Creen que general, estoy loca. no estás loca. Bueno, claro, si un loco te dice que no estás loca, tenemos un problema. Pero básicamente yo te diría que todos tienen su momento, cada alma tiene su camino, cada uno tiene que recorrer su camino. Uno no es el Mesías para acelerarle el camino a nadie, cada uno tiene que ver cómo avanza en su camino. Y las situaciones
donde la gente te dice, bueno, mira cómo estamos. Mira, yo muchas veces digo, ¿no? En el periódico aparecen los 10 asaltos o los 10 robos que hubo en el día, en un país de 50 millones de habitantes, donde 49,99999 no robaba a nadie. Y eso no sale en los periódicos. Es decir, el periódico vende sangre, vende sadismo Sí. y vende lo peor. Por lo tanto, yo creo que la gente cada vez tiene que leer menos los periódicos porque es ínfimo el porcentaje de personas que están desequilibradas y muestran un mundo negativo. Hay que pensar que los medios de comunicación viven y se desarrollan y ganan dinero con lo negativo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de todas aquellas personas que nos levantamos todas las mañanas, que estamos intentando trabajar por un mundo mejor y que no vamos a salir en el periódico por trabajar un mundo mejor. Es decir, por hacer esta entrevista hoy tan bonita, no vamos a salir, uy, Patricia Jurado ha realizado una entrevista tan bonita. No, no, pero si Patricia Jurado termina robándole a alguien, seguramente mañana estás en el periódico. Con lo cual, ¿qué buscan los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación buscan la sangre, buscan el sadismo, buscan sacar, tienen rentabilidad con la parte oscura. Por lo tanto, leer un periódico no es representativo hoy de lo que pasa en la humanidad. Hay una humanidad donde se trabaja, donde se estudia, donde se hacen las cosas bien, donde seguimos adelante. A pesar de 10 o 100 o 1000 o 1 millón, la humanidad es de 8.000 millones de personas en el mundo, de las cuales 1, 2, 3 millones pueden estar desequilibradas, locas, matando gente, pero el resto estamos todo el tiempo trabajando, estudiando, y ese resto, que es la mayoría, no salimos en los medios de comunicación. Por tanto, Ujú. yo lo que le diría a la gente, que por lógica, piense la lógica que estamos planteando aquí, de que hay 8.000 millones de personas en el mundo, que estamos todos los días intentando trabajar e intentar hacer un mundo mejor, y que los periódicos solamente toman ese porcentaje tan ínfimo para mostrarnos un mundo de caos, porque tienen rentabilidad en mostrar ese mundo de caos. Es decir, hay grandes grupos que ganan vendiendo la sangre. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no hay que comprar sangre. Ujú. Completamente. Y para seguir nutriendo nuestra emuná, quienes tenemos este atributo cultivándose desde hace tanto tiempo, ¿cómo la seguimos nutriendo? Obviamente sin intoxicarnos de estas noticias que, como tú dices, son un negocio también. Pero ¿qué más podemos hacer? Estudiar, practicar, ¿qué nos recomiendas? Por supuesto, todo lo que se puede hacer dentro de las 10 dimensiones que nos constituyen. Hay mucha gente que puede trabajar más que estudiar, gente que puede ayudar al prójimo en los hospitales, personas que podemos escribir libros, dar conferencias. Yo recuerdo una anécdota muy bonita cuando hace muchos años, casi un grupo de 80 monjas me invitaron en el 2005, estoy hablando de hace casi 18 años o más, porque eran las mujeres, estas hermanas católicas, cuidaban a exalcohólicos y exdrogadictos en un centro de rehabilitación. Ujú, Yo les iba a impartir una conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo. Y ujú, cuando terminaron, bueno, todas nos abrazamos y fue un bonito momento, pero yo terminé esa conferencia diciendo que el trabajo que ellas estaban haciendo en la ayuda que estaban dando al prójimo con exalcohólicos y exdrogadictos, para mí ellas eran la encarnación de la Torá. qué Y lindo. fue un momento muy bonito que lo recuerdo con mucho cariño. Se nos caían las lágrimas a todos, tanto a ellas como a mí, porque eso es ser encarnación de la Torá. Ser encarnación de la Torá es tratar de ayudar, sea donde sea, de la manera quizás más anónima, para el mejoramiento del mundo. Y creo que cada mañana cuando uno se levanta tiene que tener esta pregunta. Y esto sí refuerza el emuná. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar la humanidad todos los días y para mejorarme a mí? Porque la emuná tiene que ver con la confianza en que yo puedo mejorar, que puedo ser mañana mejor que hoy y que la humanidad puede ser mejor que hoy. Y eso te levanta la emuná para todo el día. Qué bien, qué lindo. Yo trato de decirlo, ser quien mejor puedo ser en cada instante. No hay más que para mí Así es. exprese esto de estos conceptos profundos de la Cábala. Mario, como siempre, un placer, un honor. Espero tu libro con ansias, no lo he leído todavía porque no está en Ecuador, espero que pronto esté aquí. Ahí Y llegará, llegará. todos quienes nos escuchan, por favor, compartan este podcast, replíquenlo. Es importante que la gente sepa y escuche a maestros de la talla de Mario, compartiéndonos su sabiduría como siempre. Gracias, Mario, que Gracias, estés muy Patricia. Un bien. abrazo y un abrazo a la familia.
Cariños a todos. Shalom, shalom.